Hola a todos. Hoy les tengo un panquecito sin harinas, sin azúcar y como siempre sin horno. Recuerden que todas mis recetas son sin horno, pero las pueden hornear si desean. Es fácil y saludable. Si te gusta mi canal, suscríbete ya que todas mis recetas son gratis para ti. Y recomienda mi canal con otras personas porque eso me ayuda mucho a mí. No olvides darme like y dejarme un comentario para poder conocerte. Ahora sí, sin más, no te vayas porque comenzamos. Para esta receta usaremos almendras, pero tienen sustitución. Pueden ser enteras, pero hay que quitar la cáscara remojando unos segundos en agua caliente y sale fácil. Pueden usar también laminadas, porque al fin y al cabo las vamos a moler, y la sustitución que mejor se ajusta para sustituir las almendras son las semillas de girasol. Funcionan prácticamente igual y son más económicas. Como esta receta no lleva azúcar, usaremos ciruelas, pasas o guindones para endulzar. Pueden usar dátiles o higos secos dulces. Estas ciruelas no tienen semilla. Pueden usar unas 5 o 6 piezas o 50 gramos aproximadamente. Queda de sabor neutro. Usaremos un huevo mediano. Pueden sustituir por chía activada, pero queda una textura totalmente cremosa y más compacta. Y el último ingrediente es el cacao. Yo usaré cacao amargo porque me encanta, pero pueden usar del que gusten o incluso pueden usar cocoa, solo que si usan cocoa deberán usar el doble de cantidad. Más adelante les explico un poco. Usaré un molde pequeño que alcanza perfecto para 3 personas. Hay que engrasar muy bien para que no se pegue el panqué. Lo primero que haré es quitar la cáscara o piel a las almendras. Las secaré bien con una servilleta y las voy a moler hasta dejarlas súper finitas. No muelan de más o se les hará crema de almendras. Listo, quedaron bien moliditas, deben de quedar así, súper finitas. Debe de ser una taza de almendras ya molidas. Casi siempre muelo la misma cantidad de almendras y ya solo ajusto si me falta un poquito. Pueden usar harina de almendras si lo desean. La taza que usé es de 250 mililitros, que es igual a 110 gramos de almendra ya molida. Y esto lo vamos a reservar. Yo molí mi almendra en este molino de café. Si quieren ver dónde lo compré y obtener un descuento extra, y aclaro que yo no me gano nada si ustedes compran, los invito a ver el video donde les doy esa información. Aquí arriba les dejo el enlace o también en el primer comentario de este mismo video para que no se vayan de la receta. Ahora el siguiente paso es moler las ciruelas. Para ello usaremos un poco de agua tibia inicialmente. Yo usaré la batidora de mano, pero pueden usar su licuadora. Hay que conseguir un puré bien molidito. Luego abrimos un orificio en la molienda de las almendras y añadimos todo el puré de ciruela. Agregamos una cucharada copeteada de cacao o bien 2 cucharadas de cocoa porque es menos potente y reservamos un momentito. En un recipiente separamos la clara de la yema. Para mí es más fácil usar los dedos limpios para hacerlo y la yema la agregamos a los ingredientes secos. Luego comenzamos a mezclar la yema de a poco, con paciencia y cariño, hasta obtener una pasta. Nos va a quedar muy espesa, pero es mejor ajustar de a poco que pasarnos de líquido. Si usan chía, este es el momento de agregarla. Yo preparé un cuarto de taza de agua tibia, pero no sé si la usaré toda. Hay que ir agregando de a poco porque la humedad depende de muchos factores, del tamaño de la yema, de la humedad de las ciruelas o incluso hasta del cacao que usen. Y vamos a comenzar a mezclar con paciencia. Y vamos a hacer esto hasta conseguir esta consistencia. Debe de quedar como puré de papa, no aguada, pero sí suelta.
Y miren lo que me sobró de líquido. Puede que a ustedes les sobre más o incluso les falte un poquito, pero es normal. Ahora vamos a levantar la clara, solo es una pizca de sal. Agregar sal es opcional, pero a mí me gusta el contraste que hace con el cacao. Y vamos a usar la batidora o un globo de mano, pero es más tardado. Hay que hacerlo a velocidad alta hasta que quede bien levantada la clara. Esto tarda algunos minutos. Después de este proceso agregamos una porción de la masa de almendras, más o menos la mitad. Y sin prender la batidora damos una leve mezclada, algo simple solo para integrar un poco. Listo, ahora agregamos el resto de la masa. Y vamos a dar una leve batida a velocidad muy bajita, muy suavemente. No hay que sobrebatir. Ahora con la espátula bajamos el resto de la clara del molde y mezclamos delicadamente. Esto está a velocidad rápida, pero lo estoy haciendo muy suavemente. Listo, directo al molde. Pondré un poquito de cacao al molde porque tiene muchas ranuras, pero es opcional, ya que ya está engrasado. Añadimos la mezcla. Y miren de cerca la consistencia. Acomodamos intentando rellenar todos los huecos que hayamos dejado. Damos unos ligeros golpecitos para sacar las burbujas. Y este paso es opcional, pueden poner algún topping de su preferencia. Y llevamos a cocinar. Cocinaré a vapor, mi vaporera es muy viejita, por eso está manchada, pero es mi preferida. Pero también pueden hornear si lo desean. Aquí les dejo esos datos escritos. Ponemos el molde en el centro y sin tapar con nada, así tal cual, cerramos la vaporera y ahora sí, a cocinar. Esto ya está listo. Huele bien rico, pero no hay que dejar destapado, debemos dejar escapar el vapor de a poquito, dejando mal tapada la vaporera. Así dejaremos tibiar unos 10 minutos. Listo mi panqué. Aún está calientito, pero es mejor sacarlo del molde para que no se remoje. Yo recomiendo enfriarlo sobre una rejilla y dejarlo enfriar en su totalidad. Miren esta ricura, sin harina, con un solo huevo y muy saludable. Voy a cortar un trozo aún estando un poco tibio para que vean por qué les recomiendo dejarlo enfriar muy bien. Miren qué delicia, pero aún está muy tiernito y delicado. Ahora sí ya está bien frío, lo decoré un poco con azúcar glass y quiero que vean el cambio en la textura. Miren, mucho más resistente, se ve delicioso. Tiene mucha mejor consistencia, incluso hasta el color cambia. Vean qué rico. Bueno, como yo he estado esperando la hora de la sacrificación, les pido permiso, pero voy a probar. ¡Qué cosa más rica! Está bien bueno. Espero la receta les haya gustado. Suscríbanse a mi canal porque para ustedes es totalmente gratis. Y para que aprovechen mis recetas, no olviden activar la campanita. Así les llega una notificación cuando suba cualquier video o novedad. Apóyenme compartiendo mis videos. Les mando un abrazo grande con mucho cariño. Dios los cuide. Gracias y bye bye. Espera, no te vayas. Te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a gustar. Bye bye.